I have a dream that one day that all men are created equal. Racismo. ¿Qué es el racismo? Esta es una idea bastante compleja, aunque parezca en apariencia cuando lo abordamos que es más sencilla, pero no, lleva una carga de complejidades históricas, ideológicas y contextuales. Pero digamos que, de manera muy general, el racismo es esta idea de que existen diferencias biológicas que distinguen a unos humanos de otros, pero sobre todo, que estas diferencias hacen a unos superiores y a otros inferiores. Este tipo de ideas hace mucho que la ciencia, por lo general o en lo general, ha desechado. La idea de la pureza de razas es básicamente algo que ya ni siquiera existe ni se plantea desde ninguno de los argumentos. Lo que sí existe, sin embargo, y de eso se han encargado de dar cuenta las ciencias sociales, son diversas expresiones culturales y sobre todo que rondan en la idea a partir de la cual se construye la identidad. Y es que esta se produce justamente mediante la delimitación que hacemos del otro o respecto al otro. La manera como entendemos y construimos fronteras corporales de ideas sobre el otro. O sea, que para construir mi identidad, entre otras cosas, también debo diferenciarme y construirme, pero siempre también conlleva el inventar al otro. Es decir, yo no me puedo mirar a mí mismo si no es a partir de cómo entiendo las diferencias que existen con el otro. Y desde ahí empieza la complejidad de esto que llamamos, entre otras cosas, racismos. Si bien no directamente nos lleva a hablar del racismo, sí está implicado en esta complejidad cuando lo vemos tanto en la parte de la interacción cotidiana como en la parte general. A grandes rasgos, podríamos decir que en esta construcción del otro, las expresiones culturales y sus diversidades manifiestan siempre una especie como de rasgos que pues a lo largo del tiempo se han entendido dentro de lo que hoy llamamos racismo. Pero podríamos decir que el racismo, en términos muy generales, tiene tres dimensiones. Una, la biológica, esto ya lo habíamos dicho. Otra, la cultural y otra, la política. En lo que refiere o que se atañe o en lo que tiene que ver con la primera, es decir, la biológica casi por obviedad, es que existen cuestiones físicas, biológicas, genéticas, que hacen diferente y superior a un ser humano del otro. En el ámbito cultural, esto nos remite a la idea de que una cultura es superior o mejor a otra, y ahí podríamos entrar en otra serie de contextos que tienen que ver con el etnocentrismo cultural o el relativismo cultural, pero de momento no nos vamos a meter en eso. Y esto es lo complejo porque casi siempre incurrimos en este prejuicio debido a que tenemos una tendencia constante a pensar que solo lo que es culturalmente propio tiene valor por encima de lo otro. Esto también se llama, como habíamos dicho, etnocentrismo cultural. Y la tercera dimensión es la política. Estamos hablando aquí que esta va de la mano de la anterior y se apoya con mucha fuerza en la construcción de los estados nacionales. En estos, a fuerza de necesitar construir estas diferencias de las cuales hablábamos entre países y fronteras, las particularidades que definen la identidad de un pueblo están primero siempre que la de los otros. Siempre que se construyen estas fronteras, estos nacionalismos, estas invenciones nacionalistas, también se tiene que construir por fuerza la idea del otro, y ese otro tiene que ser diferenciado al yo, al nosotros. Por mucho que se quiera matizar, por mucho que le queramos dar la vuelta, este es su fundamento. Es decir, construyo mi identidad a partir de la diferencia con un otro. O como diríamos en antropología, la bruja siempre vive en el pueblo de al lado. Pero a todo esto cabría preguntarnos, ¿es nuevo el racismo? ¿Desde dónde se construye? Si nos apegamos a todo aquello que lo define, pues la respuesta sería que no es algo nuevo. El racismo puede remontarse a tiempos bíblicos. Había diferencias, por ejemplo, por mencionar algunas, entre saduceos y fariseos. Entre unos, los primeros, se seguía la costumbre y las creencias, en los otros de la ley. Y estas diferencias eran radicalmente marcadas, porque se interpretaba, entre otras cosas, que unos, por pertenecer a la ley, otros a la creencia y otros a ciertas costumbres, habían sido divididos desde tiempos remotos por Dios, por Jehová, y que dependiendo del linaje donde venían, incluso provenían algunas razas, entre ellas los negros. Existe otro tipo de racismo, no tratando de diferenciarlo, porque al final de cuentas el racismo
es lo que es decir, esta idea que hemos definido al inicio, pero también históricamente existe el racismo colonial, por ejemplo, y nos estamos refiriendo a todo este racismo que tiene que ver históricamente o con procesos históricos que competen al sufrido por los pueblos indoamericanos a través de la conquista de los españoles. Pero también existe el racismo antisemita, que es conocido por todos, y por último, podríamos hablar de lo que básicamente todos estamos encerrados en esta dicotomía, el racismo anglosajón que divide a blancos contra negros. Sin embargo, la polémica más fuerte del racismo radica precisamente en la interacción cotidiana. ¿Por qué esta? Fuera de un marco jurídico e institucional, o es imperceptible o es difícil de mostrar. Es decir, a la hora de actuar, nosotros podemos reportar que alguien no me da trabajo por mi color de piel o porque cree que mi origen étnico, biológico es inferior, y esto yo lo puedo denunciar, pero si alguien se insulta en la calle y se dice y no hay pruebas, esta interacción es difícil de probar, pero al mismo tiempo se da todos los días. Y negarlo sería casi como negar que existe una socialización y una serie de ideas en torno a la construcción de la cotidianidad en la cual nos movemos. No es que esté bien, por supuesto, pero es que esto es algo que existe y que es una realidad. Todos caminamos y construimos en el día a día ideas sobre los otros, ideas que son diferentes, sean de superioridad o de inferioridad, y con base en esto es que actuamos. Este punto de la interacción es el que hace complejo el abordaje del racismo. Sin embargo, es precisamente un marco jurídico el que debe dar respaldo a acciones de racismo para atacarlo o para evitarlo. Sin embargo, se usa y funciona en los actos más cotidianos este tipo de prejuicios que generalmente la gente construye en el día a día. No daré ejemplos porque pueden caer sinceramente en lo ocioso, pero sí que los vivimos todos en un sentido o en otro. Sin embargo, quizás resulte importante que nos hagamos la pregunta: ¿existe un racismo fuera de los ejemplos históricos? Quizá no como se ha construido, digamos, en la historia reciente, pero sí dentro de alguno de los tres ámbitos que hemos visto al principio: biológico, cultural y demás. Si el racismo se entiende a partir, por ejemplo, de la diferencia entre blancos y negros, deberíamos preguntarnos, por ejemplo, qué sucedió en Ruanda. A quien no lo conozca, en dicho país africano durante la década de los 90 más o menos, se perpetraron actos de violencia y matanzas entre dos etnias, Tutsis y Hutus. El genocidio de Ruanda fue el resultado del enfrentamiento étnico entre dos comunidades, la Hutu y la Tutsi. Se calcula que entre abril y junio de 1994 fallecieron entre 800.000 y 1 millón de personas. Etnias que eran de dicho país y que estaban al lado prácticamente una de otra, y estas atrocidades se llevaron a cabo bajo argumentos que utilizaban respecto justamente a las diferencias aparentemente étnicas y de superioridad respecto a cada grupo, entre ambos, cuando estas no existían. Es decir, no existían tales diferencias, o por lo menos no tan marcadas como se esgrimían en los discursos contrarios entre un grupo y otro. No existían diferencias ni en creencias, ni en lengua, ni en prácticas culturales, eran muy similares. Por otro lado, tenemos, por ejemplo, en Hong Kong, que hoy tiene serios conflictos sociopolíticos con los chinos, que los tienen al lado. En principio sí, por cuestiones ideológicas y políticas, pero de nuevo, hablamos de sociedades básicamente idénticas en lo cultural, lo social y lo fenotípico. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿A qué nos referimos cuando solamente tenemos en la cabeza que el racismo es entre blancos versus negros, blancos europeos versus indoamericanos? Me parece que es una visión muy sesgada y que hay que ampliarla para poder entender la complejidad de todo lo que implica el racismo si lo tomamos desde sus fundamentos más esenciales. ¿Existirá racismo entre grupos indígenas? Hoy en día, existen diversos datos etnográficos que, si bien su intención no es la de mostrar o dejarnos entrever problemas racistas, sí existen documentos, existe una documentación y datos etnográficos que nos muestran disputas y problemas que han llegado a ser incluso muy graves, han llegado a ser incluso asesinatos por tierras y despojos y demás entre grupos étnicos. Está muy cercano
a estos argumentos que utilizamos cuando hablamos que existe un acto o una visión racista respecto al otro. Como les decía, algunas etnografías, aunque sea de manera tangencial, dejan entrever que entre miembros de etnias similares o que viven en pueblos cercanos, como sería el caso de los tzotziles, celtales, tojolabales, por mencionar algunos, en estos contextos de rencillas históricas han llevado construcciones sobre el otro que podrían considerarse racistas. Nada más un ejemplo, en trabajos de campo que yo mismo he realizado, grupos de choles asentados fuera de su zona histórica originaria, es decir, esta que siempre se reconoce en México, que pertenece supuestamente a los choles, lo cual también es ya hoy en día una mentira. Lo son históricamente, pero hoy en día ya los choles han movido y trasladado sus territorios, pero digamos que históricamente se reconoce como zona chol, el Tila, Salto de Agua, Tumbalá, Sabanilla, en fin. Justamente trabajando con choles que están en poblaciones aledañas a Palenque, en el estado de Chiapas, en los datos etnográficos, ellos dicen, por ejemplo, que los lacandones son monos para ellos, porque estos son como salvajes que andan con el pelo largo, que andan encima de los árboles y demás calificativos. Los chamulas en el estado de Chiapas, en México, esto nos dicen, por ejemplo, que los habitantes de San Cristóbal de las Casas, los coletos, que son por naturaleza malos. Y los coletos a su vez dicen lo mismo para el caso de los chamulas. Como podemos ver, el racismo no es propiedad del binomio blanco versus negro, ni de blanco europeo versus indígena o indoamericano como comúnmente se cree. Es decir, esto no es un asunto nada más del colonialismo, ni de Latinoamérica. La famosa pigmentocracia es tan solo uno de muchos marcadores de origen y de identidad que existen. Podemos hablar de la lengua, de la forma de hablar o el habla en términos lingüísticos, es decir, la puesta en performance de la lengua, del habla, en el sentido lingüístico, el vestido, hábitos y prácticas culturales. Y todos estos marcadores son puestos en juego en diversos momentos de la interacción cotidiana. En ese sentido, es importante expandir el abanico de todo lo que implica el racismo, así en su manera más amplia de entenderlo, porque si lo miramos de cerca, este se vuelve un problema de interacción entre sociedades y culturas desde tiempos remotos. Me parece que solo su comprensión dentro de la dimensión histórica y también dentro de la cotidiana quizás nos permita entender mejor cómo manejarlo antes de juzgar, tanto a quien ejerce racismo como ante quienes dicen haber sido juzgados bajo elementos racistas. El racismo es real, no nos confundamos. Pero es un tema que desgraciadamente va mucho más allá de posturas políticamente correctas. Parte de las entrañas de las culturas desde su conformación misma. Quizá debamos preguntarnos, ¿de qué hablamos cuando hablamos de racismo? ¿Desde dónde hablamos cuando hablamos de racismo? Haciendo una cita o una referencia a Luz del Rocío Bermúdez en uno de sus blogs, donde nos dice algo que me parece importante rescatar ya para ir cerrando. Ella nos dice: un rasgo incontestable de la humanidad es la tendencia a diferenciar lo familiar de lo desconocido. Si la designación de lo que creemos que nos identifica resulta aparentemente clara y positiva, no sucede lo mismo con lo que consideramos rotundamente contrario, y menos aún con lo que oscila en distintos grados entre lo nuestro y lo ajeno. Nos escuchamos en el próximo episodio y recuerden que afortunadamente esto no es una clase. Hasta luego.